angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Así es, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron y cayeron? La palabra de Dios dice, el que conspire contra ti lo hará sin mí, mas el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Por eso tropezaron y cayeron, porque estaban sin Dios, no tenían al verdadero Dios. Y el Señor nos guarda, nos libra. Dice, el que en mí cree no será avergonzado. Y antes de darle algo a Ale, quería compartirles a ustedes un texto bíblico que creo que está en San Juan 5:14, si mal no recuerdo, cuando el Señor Jesús se acerca a un hombre para hacerlo libre y el Señor le pregunta si quería ser libre. Y entonces le dice, más tarde Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor. Eso es algo muy importante, mis hermanos. Cuando yo había conocido a Cristo, luego de un tiempo que lo estaba sirviendo, volví a pecar, volví a caer en pecado. Y el enemigo me quiso matar. Tuve 2 infartos, uno el 7 de julio de 1910, del 2010, 1910 un poquito, soy un poco vieja, ¿vieron? Me fui por la tangente. Bueno, los hermanos saben, un poquito de humor no viene mal. Gloria a Dios. Soy tan viejita. Del 2010. El 7 de julio y el 8 de julio fue el otro. Y después durante un año tuve espíritus de pánico que me perseguían, pero de una manera tremenda. El Señor no me dejó ir a los médicos, me sanó Él, me libertó Él. Y a través de uno de mis hijos me dio la Biblia y me hizo leer allí donde dice, he puesto la vida y la muerte delante de ti, escoge la vida para que vivas. Sin mal no recuerdo, creo que es Deuteronomios 31. Ahí está, me acordé. Es raro que yo me acuerde de un texto bíblico, pero creo que de ese no me podía olvidar. Y bueno, fue ahí como el Señor me libertó, me sentí desmayar, porque cuando viene el infarto, uno siente, primero siente como una puntada acá en el brazo izquierdo, después siente la puntada en el corazón y después siente como una especie de pata de elefante acá en el pecho que no le permite respirar. Y esa pata de elefante a veces puede llegar a durar horas, hermanos. Y bueno, y te sentís morir, te sentís desfallecer. Y yo le agradezco a Dios que me haya perdonado. Y si alguien está viviendo una situación semejante, santifíquese y va a ver cómo Dios lo respalda en todo, mis hermanos. Dios es fiel. Y si cometiste un pecado hace un rato, arrepentite y Dios te va a restaurar y te va a levantar. Ale. Sí, lo principal de este ministerio, de este servicio de liberación es que la persona pueda perdonar y también pueda perdonarse, ¿sí? Y saber que hay demonios. Por ejemplo, hay uno en la Biblia que dice, una palabra en la Biblia que dice que Jesús echó fuera a una persona, echó fuera al demonio y la persona empezó a hablar, ¿sí? Hay ataduras espirituales. Sí. Y él reprendió el espíritu y dice que fue libre y esta persona empezó a hablar. ¿Qué es lo que queremos explicar con esto? Es que hay personas que necesitan ser ministradas. No solamente darle la palabra, no solamente que escuchen alabanza, sino que sean ministradas, que el poder de Dios venga sobre ellos, que haya alguien con ayuno, con oración, con intercesión, que ore con amor, porque este servicio o este don para echar fuera todos los demonios, esta autoridad que Dios nos dio, tenemos que hacerlo con amor, sabiendo que la persona que está al frente necesita ser libre, necesita recibir a Cristo, y la persona muchas veces viene con estos problemas tremendos sin que alguien las pueda ayudar, porque hay muchos que con estos problemas que tienen, y ahora vamos a nombrarlos, van a los psiquiatras y el psiquiatra le da pastillas y muchas veces los llevan a hospitales psiquiátricos y de ahí no salen y quedan totalmente
endemoniados, llenos de pastillas, tirados como si fueran personas en depósito, y ahí están, hermanos. Necesitamos personas que oren para que Dios liberte, para que Dios toque, para que el Espíritu Santo intervenga, para que el poder de Dios se manifieste. Por eso acá tenemos como uno de los ejemplos de cómo en quienes puede entrar, en personas que por herencia, por odio, por pornografía, por brujería, por maldición familiar, por idolatría, por ver películas de terror, por fornicación, por música, hermanos. Ha pasado que hay muchos que escuchan música satánica y son tomados por los espíritus, por vicios. Hay personas que quieren liberarse, no quieren drogarse más, no quieren emborracharse más, no quieren fornicar más con muchas personas, pero no pueden. Ellos quieren, pero no pueden, y necesitan que haya personas que oren, que tengan ese amor, que tengan ese poder y esa autoridad de Dios para orar por ellos y que estas personas queden libres. No hay, hermanos, no hay. ¿Quién dice la palabra de Dios? ¿Quién irá por nuestro anuncio? ¿Quién irá por nosotros?, dice el Señor. Y tiene que haber valientes y que digan: heme aquí, envíame a mí. Hay muchos que predican la palabra y les gusta estar ahí arriba y predicar, y cuando aparece un demonio, hermanos, salen disparando. Tienen terror, no confrontan. Muchos hay que dicen: no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Es mentira. Están destruyendo la iglesia, están destruyendo la familia, están destruyendo las vidas, están destruyendo la juventud. Por esos tiempos que se levantan, hermanos, en guerra, que sepamos que estamos en guerra y que Dios nos dio autoridad y poder, y que el que va delante de nosotros es el Hijo de Dios santo, vivo, puro, bendito, el que venció la muerte, venció al diablo, condenó el pecado en la carne y tiene toda autoridad en la tierra y en el cielo y en todo lugar. La palabra de Dios dice: también vienen por música, ya dijimos, por vicios, por falta de perdón hay muchos, raíz de amargura, por ir a los curanderos, por ir a sectas, por ir a personas que le hablan mitad verdad, mitad mentira. Estas sectas que hay también, estas personas imparten, cuando le imponen las manos, imparten esos demonios. El yoga, las artes marciales. Por eso muchas personas vienen en busca de las personas, cuando te ven y te reconocen que lo podés ayudar. A mi casa a cualquier hora venían y tocaban timbre y decía: vení que hay una persona endemoniada, vení que jugó el juego de la copa, vení acá, vení allá. Hoy antes de venir había una señora y me dijo: tenés que orar por una chica de 16 años que tiene cáncer, le están haciendo quimioterapia. Y yo le digo: bueno, habla con ella a ver si se la puede ir a visitar. Por eso, hermanos, tenemos que estar dispuestos. Cristo viene pronto. Tenemos que hacer las obras que Él nos mandó a hacer y no jugar a ser cristianos tibios. Somos nubes sin agua si no tenemos autoridad ni poder de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo e ir a buscar a los perdidos. ¿Sabe lo que es? Qué satisfacción más grande, hermano, ver una persona que estaba endemoniada y que Cristo le hizo libre, y después verle la cara, cómo cambia su semblante, cómo cambia su cara, cómo su vida puede salir adelante. ¿Cuántas personas quieren salir adelante y están trabadas, estancadas, como decía la hermana Mónica, con cosas espirituales que el hombre natural no las ve, pero está luchando contra esas cosas que son tremendas, que hay que romper, que hay que destruir? Cristo vino para destruir las obras del diablo, dice la palabra de Dios. Acá ahora vamos a dejar pasos para una liberación. Yo no digo que usted lo haga, pero en su iglesia tiene que insistir y decir: tiene que haber gente que libere, tiene que haber ministros, ya que dicen que hablan tanto la palabra y que Jesús hace tal cosa o tal otra, que demuestren por medio de las señales, por medio del amor. Perdónale. Sí. Que te interrumpa. Permanentemente, hermano, tenemos 5 grupos en Facebook,
y permanentemente recibo por el privado personas que me dicen: pertenezco a la iglesia tal y tal, ore por mí porque tengo depresión, ore por mí por tal cosa, ore. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esos pastores? ¿Qué sucede? Que la gente no queda libre. Es alarmante, mis hermanos, lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. La gente no entiende que estamos bajo el dominio y el control del maligno, como dice primera de Juan 5:19. Y si no nos pasamos al reino de Jesucristo, no vamos a ser libres. Pero tiene que haber un compromiso genuino, tiene que haber una entrega genuina al Señor para que realmente podamos ser libres. Y como decía mi hermano antes, a mí me pasaba lo mismo que a él. Yo una vez me metí en la cama y dije, no, quizás esto sea lo que le está pasando a muchos. Dije, no, a mí no me mandes a echar fuera demonios, yo ni loca, yo me quedo acá, prefiero enfermarme, le dije un día a Dios. Pensar que de chica, a los 14 años, mi papá me llevaba, que mi papá ya iba a orar por personas y hacía libre a las personas a través de el Señor, a través de él, ¿no es cierto? Y yo iba y oraba por endemoniados y era como algo natural para mí, pero de grande cuando vi que Dios me quería usar para lo mismo que usaba mi padre y me había llenado con el Espíritu Santo, a pesar de todo yo tenía como cierto temor, era nueva, pero después, bueno, entendí que el Señor realmente es mucho más poderoso que el diablo, que no hay poder que se le pueda sujetar al Señor si realmente vos verdaderamente tenés a Cristo en tu corazón y lo obedeces. No hay, mira, como dice la palabra, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. El diablo, ¿sabes a lo que le teme? Le teme al cristiano que le cree a Dios, al cristiano que se pone la armadura, al cristiano que realmente se llena del Espíritu Santo. Dice el Señor que realmente quiere que nosotros seamos llenos de Él, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que usa bien la palabra de verdad. El enemigo ya sabe cuando hay un cristiano verdadero. Yo recuerdo que un día venía una monjita, se acercaba hacia mí, pasaba por al lado mío, y yo siempre tengo la costumbre de estar en la calle y bendecir a todo el mundo. Cuando veo una cara rara o algo así, Señor, lo bendigo. No sé por qué, pero tengo esa costumbre. Sí sé por qué, porque Cristo está en mi vida. Pero a personas puntualmente. No, es como que no bendigo a cualquiera. Y ese día no sé por qué se me dio por bendecir a esa monjita. Y cuando la termino de bendecir, la monjita se agarra del crucifijo fuerte acá. ¿Saben por qué hizo eso? Después con el tiempo Dios me lo mostró yo en el... Porque el demonio se esconde detrás de la idolatría. Y detrás de cada Cristo crucificado hay un demonio. Y cuando yo la bendije, teniendo al Espíritu Santo, ahí ven, ¿me entiende la diferencia del reino de Dios al reino de las tinieblas? Por eso dice que nosotros vamos, como dijo nuestro hermano Alejandro, vamos a hacer obras aún mayores de la que hizo nuestro Señor. Cosas tremendas. Y realmente yo le creo a Dios. Dios está queriendo levantar una nueva generación de personas que den frutos dignos, que den frutos verdaderos, frutos genuinos, porque hasta ahora la iglesia ha dado frutos agrios, mis hermanos. Que cuando uno va a buscar, como el Señor Jesucristo, cuando fue a buscar a la higuera, no halló frutos en ella. Hoy hay frutos en muchos, pero son agrios. Uno los va a probar y no tienen sabor a nada. No hay una palabra de edificación, no hay una palabra de aliento, no hay una palabra de bendición, no hay una palabra de liberación, mis hermanos. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque no se está obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, como debemos obedecerlo. No estamos siendo uno con Él. La palabra dice, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Se está levantando una nueva filosofía en Facebook, haciéndole creer a la gente que no tiene que declarar, o sea, que no hay que decretar, que un montón de cosas, y todavía ni siquiera ellos se entienden. Dice que simplemente hay que orar. Sí hay que orar, sí hay que humillarse, pero sí hay que declarar, porque si vos no declarás las verdades de Dios, si vos no le decís al diablo, diablo, en el nombre de Jesús te vas de ese lugar, el diablo no te va a obedecer. Y vos lo tenés que decir, no en tu nombre, porque no venimos en nuestro nombre, mis hermanos, venimos en el nombre que es sobre todo nombre y sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Entonces, vos te estás haciendo uno con Él, y eso no es malo. Cuando los fariseos se acercaron al Señor, le dijeron, demonio tienes. ¿Por qué? Porque Él se hacía uno con Dios. Y Dios está queriendo que cada uno de nosotros seamos uno con Él, pero vos tengas la plena convicción de que sos uno con Él, y que no venga cualquier mentecato y te diga que no podés o que no podés ser uno con el Señor porque te estás haciendo igual a Él. Somos hijos de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Somos nación santa, como dije recién.
Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, nos vamos a ir con Cristo dentro de poco, y si nosotros realmente perdemos el tiempo y no tomamos la autoridad de Dios, acá nos vamos a quedar, lamentablemente. Dios está queriendo que tomes la autoridad de Dios, que te demuestres y le demuestres a los demás que sos un hijo de Él y que no le tengas más miedo al diablo. Yo sé lo que es tenerle miedo al diablo. Dios quiere que quites ese miedo. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no fue perfeccionado en el amor. Y el amor es Cristo. Tenemos que ser perfeccionados en Él. Amén. Y Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dice la palabra, nosotros somos de Dios, pero el mundo yace bajo el maligno. ¿Sí? El mundo. Dice la palabra de Dios, el Evangelio aún está encubierto. Para los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento, espíritu de incredulidad, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay un espíritu de incredulidad. Muchas veces oramos por la persona o queremos llevarle el Evangelio y las personas no quieren escuchar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si la palabra está diciendo que hay un espíritu de incredulidad y de religiosidad también. Y de religiosidad, sí, que hay que reprender. Sí. Está bien hablarle la palabra, porque para eso nos mandó Cristo. Pero muchas veces hay que pararse en la brecha y hay que reprender a todas las cosas espirituales que tiene la persona, para que después te pueda comprender, para que entienda y reciba el Evangelio de Cristo. Hay personas que vienen borrachas, pero no le podemos predicar en ese momento. Tenemos que reprender al diablo, tenemos que reprender los vicios, tenemos que orar con amor para que ellos sean libres, y una vez que sean libres podemos predicarle el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Así es. Tenemos los 10 pasos, no sé si estamos bien de tiempo o lo dejamos para el otro Nos pasamos, pero programa. Bueno, un poquito más, si tenés un poquito más. Tenemos, ¿no?, los pasos, que son muy importantes, y también está los sí y los no, de esto que es una bendición. Primero tenemos que ver si la persona está endemoniada, porque como cristianos no todos están endemoniados. Hay enfermedades y hay espíritu de enfermedad, pero no todos son demonios, ¿sí? Entonces tampoco podemos ser los cazafantasmas, ver demonios por todos lados, ¿no? Tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revele. Si vamos a orar por sanidad, vamos a orar por sanidad, pero antes tenemos que orar para que Dios rompa todo yugo, toda maldición, toda atadura, y si hay algún demonio que se vaya, y después vamos a poder orar tranquilamente por sanidad. Hay veces que Dios muestra que la persona tiene algo espiritual en el interior y otras veces que no. Muchas veces vamos a orar por una enfermedad y viene a ser un demonio y bueno, tendrá que ser sacado fuera. Pero no podemos pensar que todas las personas están endemoniadas, porque ahí estamos errándole al blanco, ¿no? Así es. Por eso tenemos que tener discernimiento y con el amor de Dios, y que el Espíritu Santo, que Él intercede, como debemos pedir no lo sabemos, más el Espíritu intercede, decirle al Espíritu Santo que dirija. Cuando vamos con 3 o 4 personas es necesario que uno dirija y que los demás apoyen al que toma la autoridad, ¿sí? No podemos estar todos gritándole al diablo, porque el diablo no sabe a quién hacerle caso y se va a matar de risa porque va a decir, esto no se ponen de acuerdo entre ellos y me van a querer echar a mí. No van a poder. Pero todo tiene que ser con orden. Uno dirige y los demás oran para que Dios le dé revelación, le dé autoridad al hermano, orar para que, y si hay alguna revelación que tiene algún hermano, se le acerca al oído y le dice, hermano, el Señor me muestra tal o cual cosa, y hacerlo. Y si hay una persona que es nueva, mejor quedarse tranquilo y ver cómo se hace, para después, cuando una vez aprenda, sí hacerlo, ¿no? Pero no, que no vaya de golpe, porque se puede acobardar. Sí, Moni. Vos sabés que me hiciste acordar en un caso de una joven que vino con el novio, y el novio, bueno, ella se manifestaba, ¿no es cierto? Y ella se encerró en el auto, y salimos mi esposo y yo a orar por ella, y ella no quería salir. Y en un momento, bueno, logramos abrir la puerta del auto, y el Señor le preguntó, mi esposo le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo
¿Cómo echamos a este demonio? ¿Qué es lo que tiene? Y el Señor le dijo, decirle que la amas. Decirle a Mónica que le diga que la ama y que la abrace. Fue decirle que la amaba y la abracé y el demonio huyó. Hermanos, a veces no es reprender ni nada. Y ella se puso a llorar y se quebrantó ahí y el demonio se fue. Es tremendo, ¿no? Pero es lo que Dios dice, Ale, como vos decís. Y se tenía espíritu de temor, el amor hizo que se vaya, ¿no? El verdadero amor echa fuera todo temor. En segundo lugar, cuando la persona está manifestada, es importante hacerlos volver. Dios nos da autoridad a nosotros para hacer volver a la persona, porque el libre albedrío, como hablamos hoy, es muy importante. La persona quiere recibir a Jesús, no quiere recibir a Jesús, quiere buscar una vida espiritual, por eso tenemos que hacer volver a la persona si está endemoniada, ¿sí? Y tenemos que preguntarle si quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador. Después preguntarle si quiere ser libre o que va a seguir pecando. Si va a seguir pecando, hay que esperar que reciba a Cristo y quiera cambiar de vida, porque si nosotros echamos al demonio y no le preguntamos si va a seguir pecando o no, tiene 7 peores. Después vienen 7 peores. Y la persona, como la vemos, pero no recibió liberación, sí, pero ahora está peor. ¿Por qué? Siguió su vida y peor después. Por eso es libre albedrío y tenemos que preguntarle a la persona si quiere ser libre, si quiere recibir a Cristo y si quiere ser nueva criatura. Por eso son pasos para que usted pueda entenderlo. Después saber cuál es el problema, porque es como que nosotros tenemos puertas espirituales. Si ya estaba el demonio o si vino por alguna puerta espiritual. ¿Qué puerta le abrimos? Puede ser pornografía, vicio, fornicación y etcétera, etcétera, etcétera. Por muchas cosas puede venir. Por ir a los brujos, bueno, ya lo habíamos dicho. O a veces sale, perdóname, a veces el demonio hace fortalezas en la vida de la persona y por ahí puede ser de años, una cosa que venga desde pequeño, ¿no es cierto? La mayoría viene por raíz de amargura, sí. La mayoría, porque la persona viene, se siente mal, le da lugar al diablo, por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no sea que una raíz de amargura brote para arriba y contamine todo el cuerpo, y después la persona queda en la cama, no perdona, se entristece, el enemigo toma dominio y la persona después, ¿cómo la levantás? La mayoría de las veces por esa raíz de amargura que en el nombre de Jesús con la espada de la verdad la cortamos y la persona queda libre enseguida. Cuando dice Ale de que no guardemos, o sea, que no se ponga el sol sobre nuestro ojo, quiere decir que no te quedes enojada hasta el otro día, porque cuanto más días pasan, más fortalezas hace el diablo y más difícil es de sacar. Y la raíz cuando va creciendo es finita, pero cuando va creciendo se hace gruesa y tapa el corazón y se hace muy grande después la raíz de amargura. Es que, perdónale, muchas personas sufren de cáncer por esta razón. Sí, por supuesto, porque van acompañados con otras clases de demonios, ¿no? Hay personas que uno se pregunta, ¿el cristiano puede estar endemoniado? El cristiano que recibió a Cristo no puede estar endemoniado. Sí puede sufrir, escuche bien, sí puede sufrir alguna opresión en algún área de su vida, ahí sí, porque el demonio está en el cuerpo, ¿sí? En algún área de su vida sí, influenciado también, y puede ser influenciado, sí. Pero en algún área de la vida no entregada a Jesús, sí, puede estar atormentado, y por eso a veces se manifiestan, claro. Pero no está endemoniado, porque estar endemoniado es que el demonio tiene control y dominio del cuerpo, del alma y del espíritu de la persona. Cuando vos le das la vida a Cristo, no podés estar endemoniado. Sí puedes estar atormentado en algún área de tu vida. Y esa área tiene que ser saturada por el Espíritu Santo. Y tenemos que ser libres de eso, porque no se lo entregamos. Y lo que no entregamos a Jesucristo, el enemigo puede tomar parte de esas cosas. Por eso, si el cristiano puede estar endemoniado, no. ¿Puede estar oprimido? Sí, porque no le dio alguna área de la vida a Jesucristo. Dice, después de ser libre, después que
una persona se humilló, se arrepintió, dejó lo que tenía y fue libre y le da toda la autoridad a Jesucristo, tenemos que orar y la persona instantáneamente queda libre porque el demonio ya no tiene raíz, entonces se tiene que ir. Después hacerle renunciar y después que pida perdón y que perdone otra más. Después de echar fuera al demonio. Después dice llevar el área de la vida en que éste tomó control de su vida, ¿no? ¿Cuál área de su vida fue por donde entró? La puerta. Una vez echado, una vez que recibió a Cristo, esto es vital, que el Espíritu Santo sature toda el área de su vida y sea llena del Espíritu Santo la persona. No sirve echar fuera el demonio si nosotros no hacemos que la persona reciba a Cristo como Señor y Salvador y sea llena del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo llena la vida, satura el alma, el cuerpo y el espíritu, y la persona que recibe a Cristo y sigue una vida en la brecha, nunca más viene este espíritu, no puede. Ahora vamos a hacer una preguntita, si nos da pie Mónica, o vamos terminando, no sé. Dice, ¿se puede echar con agua bendita? No, el diablo se te va a matar de risa. ¿Con una cruz lo podés echar al demonio? No, tampoco ni con ningún tipo de imágenes, ni en ningún nombre, ya dijimos, ni en el Papa Francisco, ni en el que se te ocurra, imposible. No, el diablo se te mata de risa. Ni en el nombre de Ale, no. Nada. ¿Sabés qué le dijo los hijos de Seba, que eran 7 varones exorcistas? Te echo afuera en el nombre que dice Pablo, por Pablo, tampoco, se te va a matar de risa, es en el nombre poderoso de Jesucristo. El demonio sale. Y no hay demonio que se resista. Y a esos 7 hijos de Seba, cuando le dijo, el demonio le dijo, a Pablo conozco y a Jesús conozco, ¿y ustedes quiénes son? Les dio una paliza, desnudos salieron de ahí. Exactamente. Hay muchos que a lo primero en este hermoso señal que es la liberación, le daban aceite. Y no sé cuántos litros de aceite le metían al endemoniado porque no sabían cómo era. Entonces, tampoco con aceite. No, por más que va a ir corriendo al baño, nada más. No va a hacer nada, va a ir al baño. Sí. En otro nombre, con estampitas y con sal tampoco. Con ramita de olivo menos, el diablo se te va a matar de risa. Con tierra de Jerusalén tampoco. En el manto de la unción de los de Pare de Sufrir, la Iglesia Universal tampoco. Hay muchos que en esto también metían los dedos en la garganta para que vomite. Muchas veces pueden salir por vómito, otras por lágrima, otras bueno, no vamos a hablar eso. Pueden ser libres de determinada manera o ser libres en el momento, en el instante. No quiere decir que la persona tenga que vomitar para ser libre. No, se puede ir el demonio igual. Si hay muchos que se van por vómito, sí, tiene razón. Pero no tiene que ser esta la regla, que le tenés que meter las manos en la boca, en la garganta para que vomite, no. Siempre en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, hay muchos que le ponían la rodilla en la panza, hermano, para que vomite también. Esto no se hace. Esto no es gritándole y gritando como si la autoridad esté en el grito. No, la autoridad, si querés gritar con autoridad, gloria a Dios. Y si no, le decís con autoridad y el demonio se tiene que ir. No es necesario gritar tanto como para pensar que la unción está en el grito, sino está en la palabra enviada en el nombre de Jesús. Es solo en el nombre de Jesucristo. Uno toma la autoridad y los demás interceden. No se pueden reprender sin orden. Hay que pedir que el Señor le dé autoridad, discernimiento en el nombre de Jesús. Y tenemos muchas cosas más para hablar, pero no nos va a dar el tiempo. Pero lo que hay que decir, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que Cristo tiene toda autoridad sobre toda carne, que no hay demonio, dice la palabra que Dios es uno, los demonios saben y tiemblan, hermanos, los demonios tiemblan, los demonios están vencidos. El demonio
sabe si tenés autoridad para echarlo afuera, pero si no tenés autoridad se te va a matar de risa. Me acuerdo cuando estaba predicando y escuchaba que estaban 2 personas endemoniadas, y los hermanos que estaban ahí estaban meta los gritos y había mucho alboroto, y le digo, hermano, vení que voy a ir a ver qué pasa. Y cuando llego el demonio se reía, se retorcía las personas, y cuando me vieron se quedaron quietitos y pusieron cara de serio, y empecé en el nombre de Jesús, te vas, y se fue. Entonces hay que tener autoridad, hermano, no es por uno, porque uno no es nada. Es Cristo Jesús. Amén. Dice, Uno en el Señor. por lo demás, hermanos, revestidos del Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Uno va en el nombre de Jesús, no en su nombre. Yo en mi nombre no voy a ningún lado, porque es una payasada, y no hablo, donde voy no hablo de mí. Donde vaya jamás voy a hablar de mí. Siempre voy a exaltar y glorificar el nombre de Cristo, y voy a dar a conocer a Jesucristo. Y las personas quedaron libres. Pero es con autoridad, es sin dudar, es con amor, es con fuerza, es con fe, es con la palabra de Dios, es con la autoridad que nos da Jesucristo. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si se va a meter en este servicio que es la liberación, fíjese cómo Jesús hacía. Fíjese todas las cosas donde están en la palabra, cómo hacía Pablo, cómo hacía Pedro, cómo hacían los apóstoles, cómo hacían los discípulos, qué autoridad nos dio, qué es lo que tenemos dentro de nosotros, cómo podemos echarlo. Acá está todo, está en Lucas, hay un montón, cómo el demonio hay que atarlo, sacarle las armas, sacarle los bienes, ni cuando el hombre fuerte es atado, echado fuera, la persona es libre, porque alguien más fuerte que el hombre fuerte que tenía, está ahora en la persona, que es Jesucristo de Nazaret, y tiene poder, potestad y autoridad sobre el alma, el cuerpo y el espíritu de las almas. Y dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeré? ¿Qué me podrá hacer el hombre? ¿Sí? Amén. Y los discípulos venían corriendo y le decían, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo, regocíjense porque están inscriptos en el libro de la vida. Es lo más importante. Así que lo más importante es estar inscriptos en el libro de la vida y poder irnos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Gracias por estar ahí. Los invito este lunes próximo al programa Los Últimos Días. Todavía no sé qué vamos a hablar, pero Dios dirá. Seguro que algo bueno tiene para nosotros el Señor. Amén, Ale. Sí, para despedirnos quiero decirle que este tema importantísimo y hermoso, que aunque parezca duro es hermoso, es una de las señales que nuestro Señor Jesucristo dijo, esto harán los que creen en mi nombre. Hay muchos que predican la palabra, pero ¿cómo nosotros podemos verlo? Por las obras, tenemos que verlo por las señales. Predicarán muy lindo, hablarán muy lindo, pero ¿están las señales de Jesucristo en la vida de estas personas? Por eso, el árbol se lo reconoce por los frutos. Si creemos en Jesucristo, tenemos que ver las señales, porque estas son las señales que Él puso para saber quiénes son los verdaderos de los falsos. ¿Sí? Dios los bendiga. Pero el árbol se reconoce por los frutos, ¿sí? Y el fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, amén, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Si no tiene esto, por más que tenga dones o simule dones, porque hay quienes simulan dones, ojo, porque la víbora de Moisés, o sea, el palo de, ¿cómo se llama? El cetro, el bastón de Moisés se transformó en víbora, y el del egipcio también, hermanos. Así que hoy hay muchos que mienten, ¿sí? Aún el anticristo va a derramar fuego del cielo, y yo sé que las señales seguirán a los que creen, pero tengan cuidado porque no todos son de Dios. Así que hoy va a haber mucha gente que haga milagros, pero a mí no me dicen que sean de Dios. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, y los espero el lunes a las 20 horas. Gracias por estar ahí, El Señor está sobre mí, en tu verdad, por cuanto me ha ungido para darle. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación.
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres quien levanta nuestra cabeza, Señor. Levanta mi cabeza. Gracias, Señor. Por mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Amén, Él Desde responde. su monte santo. Clama a Él y Él te va a Jehová responder. es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. yo estaré confiado. ¡Confiado! Gloria.